voy a compartir unos versículos, bueno, un versículo que está en Mateo 13. Digamos que en este capítulo cuentan cómo el Señor se reunió con muchas personas y les dio muchas enseñanzas acerca del reino de los cielos en diferentes parábolas. Entonces está la parábola de la semilla, está la parábola de la mala hierba, está la del grano de mostaza, que es de las que le quiero hablar, que está en, como les contaba, Mateo 13, versículo 31. Entonces dice: parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y se anidan en sus ramas. Y les contó otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura, que una mujer tomó y mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud: todas esas cosas en parábolas, sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces las parábolas dan enseñanzas que nos hacen ver como de una forma más clara o más didáctica la enseñanza o lo que quiere Dios que nosotros aprendamos. Entonces en la primera que les hablaba, que era el de la semilla de mostaza, donde dice que es una semilla muy muy chiquitica, pero que cuando crece es uno de los las más grandes hortalizas y se convierte en árbol. Entonces, digamos, si uno lo mira como con la situación que estamos viviendo, nosotros, el pueblo cristiano, no somos la mayoría de la población, eso no es un secreto para ninguno. Somos un pequeño grupo de personas que estamos encomendadas a Dios, pero miren lo que dice acá: aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas. Entonces aquí digamos que entramos en reflexión. Nosotros somos pequeños, pero cuando crecemos en Dios, realmente sí somos una de las más grandes hortalizas, realmente sí somos un lugar de refugio, como lo dice en este versículo, de modo que vienen las aves y se anidan en sus ramas. Somos un refugio para las otras personas o para factores externos que llegan. Realmente sí estamos aportando lo que debemos aportar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, bueno, en base a este versículo y en base a lo que les venía hablando de las parábolas, quiero que reflexionemos y que tengamos muy presente en que nosotros, así seamos chiquiticos, tenemos gran alcance. Tenemos gran alcance para llegar a otras personas, tenemos gran alcance hasta en la vida cotidiana, que simplemente un amigo le pregunta a uno o le comenta que está triste. Entonces nosotros realmente sí somos un nido de refugio para ellos. Bueno, con esta palabra iniciamos nuestro momento de alabanza y de oración con el mismo sentir. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. La cruz de tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada al trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, a su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Lograré maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Buenas noches. Es como siempre un gusto estar aquí todos reunidos, teniendo la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión. Otro miércoles ha pasado, otro miércoles ha llegado y creo que ya poco a poco nos estamos acostumbrando a nuestras nuevas condiciones, a lo que podemos llamar el nuevo normal. Y el día de hoy yo estaba pensando, cuando uno se pone a ver todas las noticias, todo lo que está pasando, y cómo otra vez puede que entremos en cuarentena, y yo me ponía a pensar cuando uno ve todo lo que le cuesta a la gente acatar las medidas que se están tomando. Y muchas de estas cosas pues obviamente se dan por necesidad, porque no están de acuerdo. Y yo quería un poquito hoy reflexionar sobre lo que está pasando y cómo nosotros como hijos de Dios deberíamos enfrentarnos a esta oportunidad y a este momento. Y para comenzar vamos a orar. Oh Dios Padre Santo, te damos gracias por esta noche, Padre, y gracias porque otra vez pudimos sacar el tiempo para estar reunidos, para compartir tu palabra, Padre. Ponemos en tus manos lo que vamos a compartir el día de hoy, Dios mío, que sea un alimento para cada uno de nosotros y que podamos aprender mucho de esto. Te pido, Padre, que seas tú hablando y tomando este mensaje en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y bueno, para comenzar les voy a pedir que me acompañen a Primera de Corintios, en el capítulo 14 y el verso 40. Primera de Corintios 14, 40. Yo voy a estar leyendo los versos hoy de una Reina Valera, para que lo tengan presente, porque posiblemente va a ser un poquito diferente de las versiones que ustedes puedan que tengan en sus Biblias. Pero me parece importante, en este caso, yo siempre uso la nueva versión internacional, pero en este caso es importante como por los verbos y las palabras que vamos a estar revisando. Y lo que les decía, 1 Corintios 14:40 dice de la siguiente manera. Es un verso muy corto que dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Y no solamente así se llama el mensaje que tengo para compartir con ustedes el día de hoy, sino es un poquito de lo que quiero que compartamos, y es nosotros como hijos de Dios, cómo estamos haciendo las cosas. Y muchas veces de pronto por las circunstancias en las que estamos, por el momento en el que estamos pasando,
tratamos de improvisar mucho, tomar cosas en nuestras manos, pero la palabra de Dios es muy clara. Dios nos da un lineamiento único, central, muy concreto, en el que nos dice cómo deberíamos nosotros desarrollar nuestras actividades. Y dice, hágase todo decentemente y con orden. No hay mucho que explicar, pero si quiero que revisemos un poco tal vez las palabras que están acá. Lo primero es el contexto de que se habla del todo, y es cada una de las actividades que nosotros estamos realizando constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a medida que trabajamos en nuestras cosas de la vida cotidiana, en nuestro trabajo secular, en cómo nos relacionamos con las personas que están alrededor, con nuestra familia, con los seres que amamos. Dios nos está diciendo que en cualquiera de esos diferentes escenarios nos debemos desarrollar decentemente y con orden. Y la palabra decentemente viene del griego euschemonos, que literalmente significa honestamente o decentemente. Y cuando vemos en los contextos bíblicos en los que se utiliza la misma palabra, siempre vemos que el contexto es el mismo. Acompáñenme a Romanos 13, en el versículo 13. Les repito, Romanos 13, versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dios nos llama a que constantemente estemos haciendo las cosas como Dios manda, en el momento que Dios manda y de la forma que Dios está pidiendo que las cosas se hagan. Y fíjense que el verso es muy interesante porque dice como de día, y es porque usualmente cuando hablamos de la noche, y hay muchos dichos como los gatos son pardos o cosas similares, bueno, ustedes me entienden. Pero el caso es que el día denota que las cosas las estamos haciendo con transparencia, aunque cada una de nuestras actividades se están pudiendo ver, y eso debería de alguna forma motivar que nosotros estemos trabajando y haciendo las cosas con honestidad. De la misma forma, en Primera de Tesalonicenses 4, en el versículo del 11 al 12, y les repito, Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12, dice de la siguiente manera, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de tal manera como os he mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, como lo que les decía, en cualquiera de los contextos que estemos, sean nuestras cosas personales, sean las cosas del trabajo, sea con la familia, siempre tenemos que ir con honestidad, transparencia y de la forma decente de hacer las cosas. El contexto dice que deberíamos tratar siempre o de procurar siempre de estar caminando por la senda de la honestidad y del bien. En el sentido que si nosotros personalmente sabemos cómo hacer las cosas, y Dios con su espíritu nos ha dado la capacidad de identificar el bien como el mal, y sabemos que nuestra línea es trabajar con la honestidad y hacer las cosas de la forma correcta. Siempre es claro que cuando nosotros estamos haciendo o cuando estamos ante una decisión, si nosotros hacemos las cosas con la motivación y el propósito correcto, podemos estar tranquilos y confiados de que lo que estamos haciendo va a tener o va a ser la decisión adecuada y que va a terminar de la forma correcta. La otra palabra que encontramos en el verso inicial, aparte de decentemente, es con orden. Y viene también de una palabra griega que es taxis. Y esta palabra, pues obviamente traduce orden, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que nos denota que estamos trabajando o que tenemos que hacerlo en la forma, en el tiempo indicado. Que cada una de nuestras acciones debería ser ordenada, planificada y organizada.
Y lo que yo les decía al principio es que en muchos momentos, o inclusive cuando las circunstancias nos están apremiantes o nos están apremiando, tendemos de repente a desordenarnos, a hacer las cosas con rapidez, sin tener en cuenta que cada una de nuestras acciones tiene una condición y una reacción inmediata. Y yo se los he dicho siempre que estamos hablando y es, cada una de nuestras decisiones va a tener una consecuencia y como fue una decisión propia de nosotros, dado el libre albedrío que Dios nos ha dado, nosotros debemos tener en claro que la consecuencia nos puede acarrear eso. Entonces, volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, Dios espera que nosotros hagamos todo, o reparafraseando lo que estábamos hablando, todas las cosas que nosotros debemos hacer, las debemos hacer de la mejor forma, con una forma transparente, honesta, organizada, y siempre pensando en cómo nuestras acciones van a repercutir no solamente en nosotros mismos, sino en las personas que están alrededor de nosotros. Pensemos y digamos que lo más bonito y lo más interesante de esto es que Dios no nos está pidiendo algo extraño o algo que es diferente a la forma en la que Él se conduce constantemente. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios ordenado, que es un Dios que cumple su palabra. Desde el principio de los tiempos, cuando todo era un caos, lo primero que hace Dios es organizar las cosas. Empieza con la creación y nosotros vemos cómo de forma metódica, organizada, Él va realizando la creación. Comienza desde lo más básico o simple, pero con un alcance amplio, hasta llegar a la creación del hombre, que uno podría decir que es más detallada y compleja. Dios es un Dios de organización. Y de la misma forma, hablamos de cómo inclusive Dios ha separado los tiempos para que hagamos las cosas. Dios ha separado un día que lo puso aparte para que nosotros lo adoremos y y guardemos ese espacio con el fin de que la iglesia y nosotros podamos seguir creciendo. Acompáñenme por favor es Génesis 2, versículo 2. Génesis 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra. Dios mismo, Él, sacó el espacio para descansar. Y en el verso que les decía anteriormente, lo que pasa es que lo tengo desordenado por algunas circunstancias, lo que va en contra de lo que les estoy diciendo, pero fíjense que yo sí organicé el tema. El ejemplo también de Pablo, como le decía a los hermanos en Troas, que debían esperar los 7 días o que esperaron 7 días también para reunirse en el día del Señor. Igual en Hechos 20, el versículo 7, que dice puntualmente, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, en la Biblia vemos cómo Dios inclusive saca el tiempo para demostrar lo organizada y cómo las cosas las debemos hacer. Otro punto que me gustaría resaltar en la noche de hoy es cuando no hacemos las cosas de la forma correcta, de la forma organizada, estamos más propensos a cometer errores, a tropezar en el camino. Y no solo nosotros, sino las personas que están alrededor de nosotros pueden verse perjudicadas por esto. Acompáñenme a Mateo, el capítulo 18, del 6 al 8. Mateo 18, del 6 al 8, que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Miren que hay un énfasis muy importante en que no solamente no tropecemos nosotros, sino que no hagamos tropezar a las personas que están alrededor de nosotros. Y el versículo en el 7 continúa, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con
o manco que teniendo dos manos o pies y ser echado en el fuego eterno. Pensemos y planifiquemos cada una de las cosas que estamos haciendo. Hagamos las cosas como a Dios le gustan en el tiempo que a Dios le gusta. Y ustedes dirán, y de repente, Efraín, ¿y por qué si estábamos hablando, o al principio que tú decías un poquito del tema de lo que está pasando, de los políticos, o inclusive de las órdenes que se nos están dando, porque de repente empezamos a hablar de orden? Y es porque es la pieza fundamental que Dios nos ha dado. Dios espera que nosotros cumplamos las cosas de la forma correcta que se están haciendo. Y eso lo vemos también en múltiples versículos. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo 22, del versículo 15 al 21. Mateo 22, del versículo 15 al 21, dice de la siguiente manera: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Tenemos un Dios de orden, un Dios que espera que nosotros actuemos con honestidad, y que sabemos que estamos en un mundo que en este momento es gobernada por un gobierno humano. Y aunque sabemos que nuestro Padre Celestial es el dueño del oro, al que le debemos y le ofrecemos nuestra constante obediencia, Él también nos dice que cuando estemos en la tierra debemos hacer lo que nuestros gobernantes lo hacen. Hace parte de nuestros principios básicos de lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Inclusive podemos ver otros versos en la Biblia donde sigue diciendo lo mismo. Romanos 13, en el versículo del 5 al 7, Romanos 13, del 5 al 7 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos. Pagad a esto lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Tenemos un Dios de orden que espera que hagamos las cosas correctas en todo momento. Y un poquito la invitación que yo les traigo hoy en esta noche y que quería compartir con ustedes era propiamente eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad, tenemos un llamado muy especial a hacer a hacer todo, y nótese la palabra absolutamente todo, no algunas cosas, no las cosas que nos parecen, todo lo que tenemos que hacer lo debemos hacer honestamente y con orden. De la misma forma, por estar en este mundo en el que estamos, debemos cumplir y acatar las normas que se dan por nosotros, por los gobernantes. Y yo quería compartir con esto porque lo que les decía, estamos en un momento difícil en la sociedad, uno ve las noticias y cada una de pronto es un poquito más desesperanzadora que la anterior. Vemos cosas que pasan que no podemos explicar, y creo que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es por lo menos aportar en la medida de lo posible para que cada una de estas cosas no siga pasando de esta manera. Entonces la invitación la noche de hoy es: hagamos todo de la forma correcta, hagamos todo de una forma planificada, ordenada, de la forma que Dios espera, y a la misma forma, ya que está en esta misma línea, pues obedezcamos no solamente las normas del cielo, sino también las normas que Dios le ha permitido a los gobernantes que están con nosotros a poner.
Entonces ya para cerrar, nos vamos a orar. Oh Dios, Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de haber reunido. Espero que este mensaje, Dios mío, nos toque, nos ayude a convertirnos cada vez más, a parecernos más a ti, a que cada una de nuestras acciones sea motivada por la razón correcta, que sea planificada y ejecutada de una forma en la que nosotros podamos reflejar en nuestras acciones lo que tú quieres y esperas de nosotros. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias porque sabemos y estamos confiados de que tu presencia nos está cubriendo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Llegó la hora de grandes retos, llegó la hora donde te dicen, toma tu ascenso, te contrato porque a partir de mañana trabajas para esta empresa, llegó la hora de liderar este grupo, llegó la hora de, no sé, ahí te dejo una línea, mira tú en tu vida cuándo va a llegar esa hora, eso que tanto tú has estado esperando. Y si de pronto no ha llegado, de pronto tenemos que rebobinar y decir, seguramente no he sido obediente, seguramente no he seguido las convicciones que debo seguir, seguramente todavía me falta algo por preparar, todavía me falta algo por aprender.